Buenas noches con Miguel Noche, esto es Conclusiones Irresolubles. Si te parece que no había suficientes avances dentro de la automoción, dentro de lo que es el mercado del coche eléctrico, agárrate a la silla porque viene Mercedes con el nuevo G-Code que presenta unas cuantas innovaciones. Conclusiones Irresolubles con Miguel Noche. Pues hoy le toca el turno a Mercedes-Benz, ni más ni menos que este fabricante que últimamente no estaba muy allá con el coche eléctrico, bueno, como la mayoría, porque en realidad si no es un fabricante chino, digamos que la mayoría de occidentales están un poco desencantados con el coche eléctrico. Pero bueno, es lo que hay. Tenemos en este caso a Mercedes-Benz que ha decidido hacer algo distinto en el sentido de presentar un nuevo concepto de coche, un prototipo conceptual en el que incluye varias novedades que resultan bastante interesantes. Por supuesto, ya sabemos que a día de hoy la rueda ya está inventada, pero sin embargo es raro encontrarse un coche que englobe varios avances, y es el caso de este nuevo concepto, de este G-Code que pone Mercedes encima de la mesa. Vamos a ver qué es lo que ofrece en este caso este nuevo concepto de Mercedes. Bueno, lo primero, y si empezamos ya por su tecnología, resulta que es híbrido. Bueno, vaya novedad, ¿no? Un híbrido. Sí, pero es un híbrido cuyo motor principal, yo diría que es el principal, es un combustión de hidrógeno, ¿eh? Esto ya no es tan habitual. Y la segunda tecnología de propulsión sería la eléctrica. Y la cosa queda de la siguiente forma. La tecnología de combustión de hidrógeno, digamos que tendrá la tracción delantera y la tracción trasera en este caso será la eléctrica, pero también tenemos el caso de que puede ir en 4x4, con lo cual irá tirando con la combustión y empujando con la eléctrica, o sea que tenemos esa opción de 4x4. No sé, porque no lo dice, cómo resuelve lo del hidrógeno, porque desde luego sabemos cómo está la red de abastecimiento, o mejor dicho, que no está, no hay ninguna red de abastecimiento. La hay, pero como si no, porque es insignificante. Por lo tanto, se entiende o quiero entender que aquí optarán por el cartucho de hidrógeno, que no se dice, pero que sabemos que, por ejemplo, Toyota ya le ha dado forma a esos cartuchos de hidrógeno, que la última vez que hablamos de ellos, pues se veía que era un cartucho más funcional que el anterior, que era de 5 kilos. En este caso lo habían reducido a la mitad, 2,5 kilos, si no recuerdo mal. Y bueno, pues con esto se resuelve muy bien el tema, ¿no? Se inserta el cartucho y a correr. Yo quiero pensar que sea la tecnología del cartucho, porque si se van a esperar a sacar estas tecnologías a que haya una red de abastecimiento, apaga y vámonos. Pero desde luego, donde Mercedes ha introducido aquí ese abanico de novedades, ha sido en la tecnología eléctrica. Ahí es donde vienen las novedades. Y vamos a empezar diciendo que supongo que la primera forma de alimentación eléctrica es el enchufe, el simple enchufe a la red, porque no lo dice, pero quiero pensar que la primera forma de cargar el vehículo va a ser enchufando a cargador, ¿vale? No lo dice, pero por lo general es la primera forma. Bueno, luego tenemos la segunda forma, que es la frenada regenerativa. La inmensa mayoría de vosotros sabéis ya lo que es la frenada regenerativa. Hay otros que no lo sabréis y luego hay otros que continuamente la estáis inventando y me lo ponéis en comentarios cuando hablamos de estos coches eléctricos, de lo poco que dura la batería, la autonomía y tal. Muchas veces me encuentro al inventor del KERS o de la frenada regenerativa que me empieza a contar que la energía de la frenada se podía utilizar para alimentar la batería. Bueno, decir que esto lo lleva utilizando la Fórmula 1 hace por lo menos 15 años y que se inventara esto, pues ni se sabe. En definitiva, es algo tan simple como que cuando frenamos el vehículo, esa energía cinética que se desperdicia o se disipa en la frenada, pues digamos que retornará al motor, que dejará de ser un motor, porque realmente un motor eléctrico es un generador electrodinámico que convierte la energía eléctrica en dinámica. Sin embargo, lo que ocurre a la inversa es que tendremos un generador dinamoeléctrico. Por lo tanto, cuando esa energía que hace seguir moviendo el vehículo sin ser empujado por el motor, a través de la transmisión retorna esa energía cinética a ese generador dinamoeléctrico que es el motor funcionando a la inversa y por lo tanto en ese generador dinamoeléctrico cargaremos la batería del vehículo. Bueno, luego te lo pones a cámara lenta y lo ves más tranquilamente. Por supuesto, el que no lo sepa, ya sé que muchos de vosotros
lo sabéis antes que yo. Bueno, pues esto es el KERS o la frenada regenerativa, a través de lo cual lo utilizaremos como un backup, como una fuente de apoyo para cargar esa batería, pero no conforme con eso, Mercedes-Benz utiliza una segunda forma, un segundo backup, que será el sub y baja de los amortiguadores. Como todos sabemos, el movimiento de un amortiguador pues es precisamente elevación y descenso. Pero en esta elevación y descenso pues también se puede generar electricidad, de forma que convertimos el amortiguador en generador dinamoeléctrico. Pensemos en que una bobina, o mejor dicho, un imán dentro de una bobina, si le damos un movimiento de elevación y descenso, hará lo mismo exactamente. Generar un campo electromagnético del cual aprovecharemos ese flujo electrónico que llevaremos a esa batería, la cargaremos divinamente. Vale, pues ya tenemos esas dos fuentes alternativas de carga de batería y tenemos una tercera. Y la tercera, desde luego, yo creo que es la más interesante de todo este asunto, porque es ni más ni menos que el apoyo fotovoltaico. Y hemos hablado aquí de varios coches solares o intentos de coche solar, como el Sonos Ion, en fin, coches que lo han intentado, pero que definitivamente pues no han podido con ello, porque resulta muy caro. No me digas por qué, porque tampoco sé por qué tiene que ser tan caro el meter unas células fotovoltaicas a la carrocería de un coche. Parece ser que lo encarece muchísimo. Y al final, pues lo que añadía al día no venía pasando de los 30 kilómetros de aporte en autonomía, con lo cual es que no merecía la pena, porque puede resultar interesante como experimento, ¿no? De decir, mira qué bien, ahí tenemos 20 o 30 kilómetros que proceden de la energía solar. Queda muy bonito, pero sin embargo, si vas a pagar un dineral por el coche, pues como que no merece la pena. En este caso, Mercedes lo ha resuelto con una pintura fotovoltaica. Desde luego no sé de cuánto será el precio de esa pintura, pero lo que sí sé es que si esa pintura acabara entrando en economía de escala y que al final resultara pues del mismo precio que otra pintura o algo más cara, pues entonces sí que podría merecer y bastante la pena, porque ojo al manojo. Y es que resulta que el rendimiento de esta pintura fotovoltaica está en el 20%, que esto la pone a la altura de las células fotovoltaicas que hay en mercado. Es que lo máximo que ahora mismo están 22, 24 en células de silicio. Pues fíjate, un 20% es que cuando hablábamos antes de pinturas fotovoltaicas, hablábamos de rendimientos inferiores al 10%, tal, o sea que es que no deja de ser experimental, anecdótico, sobre todo si tenemos en cuenta que el gran problema que tiene un coche a la hora de intentar aprovechar la fotovoltaica es la superficie de captación. Es que no hay apenas superficie de captación. En este caso nos dice Mercedes que con los modelos que viene empleando puede haber una media de superficie de captación de unos 11 metros cuadrados, con lo cual, lo que nos dice aquí Mercedes es que con esta pintura fotovoltaica, con esta superficie de captación media de 11 metros cuadrados, nos podría dar un aporte de 12.000 kilómetros al año, no al día, ni mucho menos. 12.000 kilómetros al año. Esto, si cogemos la calculadora, que ya te he pillado con ella, nos da alrededor de 35 kilómetros al día. 30 y tantos, 35 redondeando. Nos dicen que se ha hecho sondeo en Stuttgart y que el conductor medio en esta ciudad viene haciendo de media 52 kilómetros al día. Con lo cual, con este aporte, pues podríamos tener de ese backup fotovoltaico un 62% para el conductor tipo que se hace esos 52 kilómetros al día. Así que, mira, no estaría nada mal, 35 de media al día, que nos daría unos 12.000 al año. Esto en Stuttgart, que desde luego Alemania no es el ejemplo de lugar soleado. Así que lugares como Los Ángeles, imagínate, o lugares como España o tal, pues la cosa podría estar mejor. En cualquier caso, aquí todo dependerá del precio. Si la pintura de este tipo resulta viable, entonces estaremos ante algo muy grande. Mercedes tendría algo bastante interesante. Una pintura fotovoltaica con un rendimiento del 20%, desde luego no es nada experimental. Ahí tenemos ya un dispositivo funcional. Bueno, pues será cuestión de ver cuánto de funcional es, cuánto de coste saldrá esa pintura respecto a la pintura habitual.
Y bueno, de momento el para cuándo no se sabe. Lo que sí se sabe es que Mercedes va a presentar este prototipo conceptual en el próximo Salón del Automóvil de Los Ángeles. Bueno, pues a ver en qué resulta todo esto, pero desde luego me resulta bastante interesante lo que proyecta Mercedes en un solo concepto de coche con todas estas innovaciones. Vamos a ver en qué termina. Como de costumbre, te voy a invitar a suscribirte a este humilde canal. También te invito a dejar tu opinión más abajo. Y ya que estás ahí, te pediría un like para este precioso programa. Nada más, buenas noches con Miguel Noche. Este programa está sujeto a posibles correcciones. De ser así, estas serán publicadas en la descripción del mismo.